Hello everybody, how you guys doing? Because many of my colleagues asked me to translate this into an English presentation to make it shorter, because the previous one was about 2 hours and a half. So, porque varios de mis colegas me pidieron que por favor hiciera esto más corto, porque el primero dura 2 horas y tanto, y fue para mis estudiantes. Voy a hacer un resumen de todo, más científico, tal vez más clínico para mis colegas. Espero que les guste. Quiero darle una bienvenida para mis doctores en Rusia, Tatiana. I want to say hi to you, Tatiana, in Russia. Dr. Chu in Korea. Dr. Bouquet in Turkey. Dr. Rona in upstate New York, New Jersey. I would like to also say thank you to Dr. Raquel, to Dr. Kayla, to so many doctors, and in the Dominican Republic as well. Anyway, I'm waiting. I hope you guys like what I'm doing. I'm going to make it more shorter. I'm going to be talking about the concentration. I'm going to talk about the biochemical reactions. I'm going to talk about the infusion rate, how to calculate, and all the mistakes that we do, and the biomarkers that we have to do. So voy a hablar específicamente de los biomarcadores que tenemos que tener antes de dar esta terapia, qué es lo que podemos encontrar, los estudios que se han hecho especificando dónde está el problema con el NAD, si hay. Y la insistencia que vuelvo a decir, debemos documentar todo lo que estamos haciendo con nuestro paciente, porque la Agencia Nacional de Carreras de la Salud aquí en los Estados Unidos, pues puede ayudarles a ustedes a poner su proyecto, lo que ustedes están investigando, porque falta mucha evidencia o muchos estudios científicos o a nivel observatorios para poder enseñarle al público lo saludable y dónde están las limitaciones que tenemos que tener al dar la infusión del NAD. En esta palabra, espero que le guste, Dr. Kat in the Philippines, and your husband, the best one. Take it easy, guys. I hope you like what I'm doing. Thank you very much. Antes de considerar una terapia con NAD, debemos comprender la capacidad antioxidante del paciente. Aquí tú tienes lo que se conoce el glóbulo rojo, pero en realidad el nombre correcto no es un glóbulo rojo, porque el glóbulo rojo no es una célula verdadera. El nombre correcto es red corpuscle, corpúsculo rojo. Así es el nombre científico que tiene que tener. No que diga eritrocito, ni erythrocyte o red blood cells. No. Red corpuscle, corpúsculo rojo. Y esto es porque es la única célula que no tiene núcleo. Al no tener núcleo, no tiene mitocondrias. Y por esa razón depende de las vías de las pentosas fosfato, que ustedes saben que se le llama en inglés HMP shunt, para producir NADPH. Ahora, la enzima, espérate un momento, mira, aquí, hexo monophosphate, HMP, HMP shunt from the pathway. Okay, so esta enzima que ustedes ven aquí, okay, esa es la enzima que inicia esta vía y permite convertir el NAD plus en NADPH. Otra vez más, ¿qué es lo que hace esta enzima? Esta es la enzima que ayuda a convertir el NADP plus a NADPH. Entonces, tú dirás, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, el NADPH aporta el poder reductor necesario para la enzima glutatión. Para la glutatión, que muchos de nuestros pacientes lo usan y que nosotros siempre queremos usarlo, recuérdense, al final de cualquier terapia. Nunca se pone al principio y va siempre en flush, ¿ok? Como un IV bolus, ¿ok? Entonces, ¿por qué queremos el glutatión? Bueno, primero queremos nosotros que esta enzima, ¿ok? Glutatión reductasa, regenere el glutatión que está oxidado y lo convierta nuevamente en el glutatión reducido, que es el que queremos nosotros utilizar. Esa es el glutatión que protege a la célula frente al estrés oxidativo. Ahora, cuando la actividad del G6PD, cuando esta actividad que usted ve aquí está bajita, disminuye, esto no tan solo disminuye por sí sola, sino también que disminuye la producción de NADPH. Entonces, esto limita la regeneración del glutatión y aumenta la vulnerabilidad del glóbulo rojo, del eritrocito, del corpúsculo rojo, y le causa un daño oxidativo. Por ejemplo, antes de que ustedes inicien cualquier terapia,
¿ok? Lo primero que tenemos es que podamos modificar el equilibrio redox. Debemos conocer la capacidad antioxidante de nuestro paciente. Te voy a dar un ejemplo. Un paciente con 56 años de edad que tiene diabetes, que tiene fatiga persistente y antecedentes familiares de anemia, aparte le dio el COVID, por ejemplo, solicita una terapia intravenosa con el NAD. Antes de nosotros iniciar esta terapia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer un estudio analítico, específicamente de la enzima, aquí la tenemos, G6PD, glucose phosphatase dehydrogenase, ¿ok? Esto es lo que tenemos nosotros que primero evaluar. Entonces, cuando hagamos esta evaluación, esta es una evaluación básica del estado redox. El objetivo no es demostrar que el NAD, sino identificar si posee la capacidad bioquímica necesaria para tolerar de forma segura una terapia metabólicamente activa. Ya tú sabes, tú tienes que tener esto. ¿Por qué? Porque, y vamos a hablar durante más adelante muchas otras cosas más, pero tú no sabes si el paciente tiene esta deficiencia enzimática y esto puede causar hemólisis, ruptura del glóbulo rojo. Además, se va a estar acumulando bastantes radicales libres o un estrés oxidativo en este paciente. Ahora voy en inglés. Okay? Now, before considering NAD therapy, we must understand the patient's antioxidants capacity. Red blood cells, and remember, let's not call it red blood cells because they are not a true cells. We could call it red corpuscle. And why they are not a true cell? Because they have no nucleus. And if they have no nucleus, they have no mitochondria. So because of that, because they don't have mitochondria, for that reason, they depend on the pentose phosphate pathway, also known as, the HMP shunt, to generate NADPH. Now, the enzyme G6PD initiates this pathway, which allows NADP plus to be converted into NADPH. And this is right here, NADP plus converted into NADPH. Now, NADPH provides a reducing power that is required for glutathione reductase to convert the oxidized glutathione back to the reduced glutathione. That's the one we want to use, the reduced glutathione, which is one of the most protected of every cells against oxidative stress. Now, when glucose 6PD activity is very low, NADPH production decreases, and that will also have a limited action in glutathione, and it will make every cells to be more vulnerable to any oxidative stress or injury. Now, before you initiate any therapy that may alter the redox balance, assess the patient antioxidant capacity. Let me give you an example. A 56 years old patient with diabetes, positive to COVID, persistent fatigue, and a family history of anemia requests to have an IV NAD. Before any treatment, remember, you need to do G6PD testing, which is a basic redox evaluation which you have to obtain. We don't want to give this NAD, but we want to know that the patient has the capacity, biochemical capacity, to tolerate and to metabolically active therapy be safe. In another word, if I know that my patient is okay, that this enzyme is good, I know that his body will be able to break everything down more easily without causing any harm to the patient. Ahora, una vez que entendemos cómo el organismo produce NADPH a través de las vías de las pentosas fosfato, el siguiente paso es comprender por qué es NADPH, por qué es tan importante. El glutatión, que todos lo usamos, ustedes lo saben, conocido como GSH, Este es el que nosotros queremos utilizar. Este es el que va a ayudarnos a nosotros en todo lo que estamos hablando. Entonces, cuando tenemos el GSH, el cual es el antioxidante intracelular más abundante del organismo, es un tripéptido. ¿Qué se refiere que es un tripéptido? Que tiene 3 aminoácidos, el glutamate, cysteine y el glycine. En otras palabras, si tú no tienes específicamente el glutatión,
tú puedes darle una infusión de estos 3 aminoácidos al paciente. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? Tú le estás dando glutathione, porque el cuerpo lo va a reasamblar como si fuera el glutathione. Alright? So, si tú no tienes el glutathione, tú puedes usar estos aminoácidos, el cual, una vez más, ya dije, es un tripéptido formado por 3 aminoácidos. En español sería el glutamato, la cisteína y la glicina. De estos 3 aminoácidos, la cisteína es el componente más importante desde el punto de vista funcional. ¿Por qué? Porque él contiene un grupo sulfohídrilo que es capaz de donar electrones para neutralizar esas especies reactivas de oxígeno conocidas como ROS, ¿ok? O ROS. Cuando el glutatión neutraliza radicales libres, pasa de su forma reducida, esta es la forma reducida, GSH, a su forma oxidada, GSSG. Para poder volver a funcionar, él necesita ser regenerado. ¿Y por qué va a ser generado? Bueno, va a ser regenerado por la enzima glutatión reductasa. Él va a ser la glutatión reductasa. Recuérdense, necesitamos no tan solo específicamente utilizar pero si este está ya oxidado, necesitamos la glutatión reductase. Reductase en inglés, ¿ok? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Bueno, porque utilizando el NADPH como fuente de poder reductor, en otras palabras, el NADPH mantiene activo al glutatión y el glutatión protege a la célula. Sin suficiente NADPH, disminuye la regeneración del glutatión, aumenta el estrés oxidativo y la célula pierde una de sus principales defensas biológicas. Este sistema participa en la protección del ADN, de las proteínas, de los lípidos, de las membranas, la función mitocondrial y numerosos procesos relacionados con el envejecimiento celular. ¿Ok? Entonces, ya ustedes están notando la importancia de todo esto. Ahora, ¿qué diría yo? Independientemente, el glutatión no trabaja solo. Él depende específicamente de quién. Él depende del NADPH. Míralo aquí. NADPH. Él depende de esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a mantener, ¿ok? Biológicamente, o va a mantener esto biológicamente activo todo el tiempo. Con Dios por delante, claro está. El que no cree en Dios tiene problemas, ¿eh? Anyway, vamos a darte un ejemplo clínico. Por ejemplo, llegó una paciente de 48 años de edad a tu consulta, que tiene fatiga, fotoenvejecimiento cutáneo, una recuperación lenta después de procedimientos estéticos, ¿ok? Que también le quiero decir a todos ustedes, cuando ustedes vayan a hacer un procedimiento estético que sea quirúrgico, hay una terapia que se usa en Japón, que se usa en Asia, con aminoácidos en cada cirugía que se hace. Para eso voy a hacer otra presentación, si ustedes me lo escriben y yo puedo hablar sobre todo eso. Anyway, su evaluación muestra un contexto de estrés oxidativo y tiene también inflamación metabólica, claro está. Antes de pensar únicamente en una terapia con NAD, con el NAD, ¿ustedes no pueden considerar el estado del sistema antioxidante del paciente primero? Claro que sí. Un adecuado funcionamiento del eje NADPH. NADPH. Una vez más, un adecuado funcionamiento del eje NADPH, glutatión, contribuye a proteger las células frente al daño oxidativo y favorece un ambiente biológico mucho más adecuado para la reparación y la recuperación tisular. Eso es sin hablar que tú lo puedes combinar con una terapia de ozonoterapia. ¿Ok? Ahora vamos en inglés. Now that we understand how the body generates NADPH through the pentose phosphate pathway, the next step is to understand why NADPH is so important. Glutathione, or GSH, is the most abundant intracellular antioxidant in the human body. It is a tripeptide composed of 3 amino acids, glutamate, cysteine, and glycine. Remember, if you don't have glutathione, you could just get those amino acids, combine it together, and you could infuse that into the patient, and you're doing the same thing practically. Now, among these amino acids, cysteine is the key functional component. And why? Because it contains a sulfhydryl, or SH, group, which is capable of donating electrons to neutralize reactive oxygen species, ROS.
ROS. Now, as glutathione neutralizes free radical, it is converted into reduced form GSH into its oxidized form GSSG. So to become biologically active again, it must be generated by an enzyme known as glutathione reductase. So using the NADPH as the source of reducing power, in other words, in simple terms, NADPH keeps glutathione active and glutathione protects the cell. Without enough NADPH, regeneration of glutathione decreases, oxidative stress increases, one of the cell's major defense systems becomes compromised. Now, this antioxidant plays an important role in protecting our DNA, proteins, membranes, lipids, mitochondria function, and many more biological processes associated with healthy cellular aging. So it is very important for you to understand that glutathione does not work alone. It depends on NADPH to remain biologically active. Remember that. And now you know why we need NAD. Let me give an example. Let me give you a clinical example. If we have a 48 years old patient which presents with fatigue, visible skin aging, and delayed recovery after an anesthetic procedure, the clinical evaluation suggests increased oxidative stress and metabolic inflammation. Before focusing exclusively on NADP or NAD therapy, the clinician, you should consider also the patient's antioxidant defense system. A well-functioning NADPH glutathione axis will help protect cells from oxidative injury and support an optimal biological environment for each tissue repair and recovery. Now, as a scientific foundation, como una fundación científica, la relación entre el NADPH, el glutatión reducido y la defensa antioxidante, recuérdate, esto es un principio clásico de bioquímica y de fisiología celular, el cual está descrito en muchos textos como L'Ingénieur, los principles of Biochemistry en Harper Illustrated Biochemistry, la cual está respaldado por decades o por décadas de investigaciones sobre el metabolismo redox y el sistema del glutathione. Aquí en este slide yo te estoy enseñando la fisiología normal y proporciona la base científica para poder comprender por qué el estado antioxidante forma parte de la evaluación metabólica integral antes de considerar intervenciones que puedan modificar el equilibrio redox. In another word, guys, there are many studies in which we have seen that the oxidative stress will alter any biological mechanism in which it's going to help to repair or to fix or to get rid of radical species or ROS, reactive oxygen species. Ok, ahora vamos a hablar específicamente del NAD en la forma oxidada y del NAD en la forma reducida, que es lo que queremos nosotros tener. ¿Ok? Entonces, uno de los conceptos muchas veces es que quien se cree que el NAD es una vitamina. No, no es una simple vitamina, ni una sustancia para dar energía. Es una coenzima central que participa en reacciones de oxidación y reducción. Recuérdense que en física o en bioquímica tenemos lo que se llama la reacción de oxidación y la reacción de reducción, en el cual, aunque existe el término reducir, en realidad ahí él está ganando un electrodo, un electrón. Y la oxidación es porque pierde un electrón. Recuérdate eso. Una parte oxidada, una molécula oxidada es porque perdió un electrón. Un átomo reducido es porque obtuvo un electrón. So, cuando el NAD acepta electrones e hidrógenos durante la glicólisis, durante el ciclo de Krebs y otras rutas metabólicas, se convierte en NADH. Luego, este NADH entrega esos electrones a la cadena respiratoria mitocondrial, contribuyendo a la producción de energía, ATP, celia, cruz, azúcar. Además, su función energética, el NAD, también actúa como un sustrato para enzimas como las sirtuinas, las PARPs y la CD38. Ok, ¿qué estamos hablando? De las sirtuinas, el PARP
y la enzima CD38. Estas proteínas normalmente participan en regulación metabólica, en la reparación del ADN, en respuestas al estrés y la señalización celular. Por eso debemos diferenciar dos funciones: el NAD+ y el NADH, transferencia de electrones y producción energética. El NAD+ como sustrato enzimático, reparación, señalización y regulación celular. La disponibilidad de NAD depende de la síntesis a partir de precursores como la niacina, la nicotinamida y el triptófano, pero también de cuánto NAD consume la célula. Durante inflamación, daño del ADN y envejecimiento, puede aumentar la actividad de enzimas consumidoras, especialmente la del PARP y la del CD38. La disminución del NAD con la edad no ocurre igual en todas las personas, ni en todos los tejidos. Incluso los estudios en sangre humana han demostrado diferencias según sexo y edad. Por eso no debemos asumir automáticamente que toda persona mayor tiene una deficiencia clínica del NAD. Ahora, el NAD conecta la disponibilidad de nutrientes con la producción del ATP, energía, la reparación celular y la respuesta al estrés. Now, déjame darte un ejemplo clínico. Un médico estético evalúa a una paciente de 52 años con fatiga, con resistencia a la insulina, con el sueño, vamos a decir, con el sueño deficiente. Pero espérate, porque cuando dijimos resistencia a la insulina, tú le hiciste el estudio del ácido úrico, le hiciste el estudio de la insulina en ayuna, tienes que chequear eso. ¿Ok? Now, si esta paciente tiene sueño deficiente y tiene una recuperación muy lenta después de procedimientos, estos hallazgos pueden indicar un terreno de estrés metabólico, inflamación y mayor demanda de reparación. Sin embargo, no demuestran por sí solo que la paciente necesita NAD intravenoso. Primero deben evaluarse las causas reversibles como el control glicémico, el estado nutricional, el sueño, la función tiroidea, la inflamación, la función hepática y renal. Pero cuando estamos hablando de la función tiroidea, algo que casi doctor no busca, solamente hace estudio de la tiroide, del panel de la tiroide. Ustedes tienen que buscar los niveles del yodo. ¿Por qué? Porque el T3, ¿qué significa el T3? 3 átomos de yodo. ¿Qué significa el T4? 4 átomos de yodo, moléculas de yodo. Entonces, ¿cómo tú vas a estar mirando la función de la tiroide si tú no estás mirando la comida de la tiroide? No te dejes llevar solamente del valor del TSH, del T3, del T4. También usa como referencia óptima celular el nivel de yodo. Y para eso tengo otro video en el cual yo explico cómo eso se representa y lo puedes buscar aquí en mi canal de YouTube. Vamos a seguir. Vamos a buscar los marcadores de inflamación. Tú sabes, aquí se llama Reactive CRP. ¿Ok? Y también se llama el ESR, ¿ok? Todos los marcadores de inflamación es necesario que tú lo tengas a nivel también de la función hepática. Recuerda que la función hepática no son las enzimas hepáticas. La función hepática es el PT, la protrombina, ¿ok? Y el radio internacional. Y cuando hablamos de los riñones, tampoco es el BUN o la creatinina solamente. También tiene que buscar la cistatina C, cystatin C. Esto te da la función real a nivel renal, ¿ok? Ahora vamos a hacerlo en inglés. Para mi audiencia en inglés, para mis seguidores en inglés. Now, NAD is not a simple vitamin or a substance used to provide energy. It is a central coenzyme involved in oxidation reduction reaction. Oil rig, remember that? Okay, so when NAD accepts electrons and hydrogens during glycolysis or the Krebs cycle and other metabolic pathway, it becomes NADH. Now, NADH then transfers those electrons to the mitochondrial respiratory chain, which contribute to the ATP production. In addition to its bioenergetic role, NAD+ also serves as a substrate for enzymes such as sirtuins, PARPs, and CD38, which these proteins participate in metabolic regulation, DNA repair, stress responses, and cellular signaling. Therefore, we must distinguish between two major functions, NAD+, NADH, electron transfer, and energy production.
NAD plus as an enzymatic substrate repair signals. It helps in signaling and cell regulation. NAD plus availability depends not only on synthesis, but precursors such as niacin, nicotinamide, and tryptophan, but also on how rapidly the cell consumes it. During inflammation, DNA damage, and even aging, the activity of NAD consuming enzymes, particularly PARPs and CD38, may increase age-related NAD decline, and that does not happen uniformly. No, but many studies have even demonstrated the differences according to the sex and age uh, compel a decrease in NAD. Now, clinically, if we want to talk about NAD deficiency, I want you to connect NAD, connects nutrients availability with ATP productions, with cellular repair, and the response to stress. Let me give you a clinical example. As an aesthetic physician, which evaluated a 52 years old patient with fatigue, insulin resistant, remember, if we're going to classify this patient with insulin resistant, you want to do uric acid test. You want to do insulin in a fasting state, all right? If the patient has poor sleep and delayed recovery after any given procedure, this finding might indicate metabolic stress, inflammation, and increased repair demand. Remember that when we talk about inflammation, you want to look for CRP, for ESR, many of the biomarkers of inflammation. All right? Now, however, they do not independently prove that the patient requires intravenous NAD. Reversible factors should be first evaluated, including glycemic control, nutritional status, sleep, thyroid function. And when we talk about thyroid, don't do a thyroid functioning panel. Also do an iodine level. Why? Think about this. What is T3? It's 3 atoms or molecules of iodine. What is T4? It's 4 atoms of iodine. So why you just want to do a thyroid functioning panel without iodine? That makes no sense. Anyway, so look for your inflammations markers and also hepatic and renal function. But hey, hold on a second. When we talk about hepatic function, we're not talking about enzyme that tells me if there is damage to the liver, if we have a cytotoxic level. No, you need to look for prothrombin time and INR. They are the one that give you the functionality of the liver. And when we talk about renal function, still, you don't want to just follow BUN, blood urea nitrogen. You don't want to follow just creatinine or EGFR. You need to follow cystatin C. That's what gives you the functionality of the kidneys. Wow, it's a lot, I understand. But once you start doing these blood biomarkers, you will understand why we have to do that. Anyway, mis hijos, mis doctores, mis compañeros, aquí estamos aquí. Yo quiero que esto les sirva como mucha ayuda y vamos a seguir para adelante. Antes de administrar el NAD, debemos distinguir 3 conceptos. Primero, cantidad total, la concentración y el volumen. En este ejemplo, aquí ustedes ven, tiene un vial que contiene 500 miligramos en 10 ml o 10 cc. Para conocer la concentración, dividimos la cantidad total entre el volumen total. 500 miligramos entre 10 ml, lo cual me da 50 miligramos por mililitro o por cc. Ahora, vamos a suponer que la dosis que el doctor escribe o la que tú quieres escribirle para que tu enfermera haga el procedimiento. Por ejemplo, tú le dices, yo quiero que le dé 250 miligramos. 250 miligramos. So, para yo obtener o para saber cuántos mililitros administrar, dividimos, recuérdate, la dosis deseada entre la concentración. Por ejemplo, 250 entre 50 miligramos me dice 5 en mililitros o 5 cc. Recuérdense que el mililitro y el cc ocupan el mismo espacio. Por lo tanto, para administrar 250 miligramos de NAD, necesitamos extraer 5 cc y ya. Este cálculo debe repetirse cada vez. ¿Por qué? Porque hay diferentes productos que pueden tener distintas concentraciones. Nunca debemos asumir que todos los vials del NAD contienen la misma cantidad por mililitro. También debemos documentar, como ustedes lo tienen aquí, la dosis,
el volumen, la concentración, ¿ok? Administrado al paciente, la vía, el lote y la respuesta del paciente, cómo el paciente reaccionó a esto. Usualmente yo siempre le digo a ustedes, cuando yo tengo algo que es menos de 1, muy difícil yo pongo intramuscularmente más de un cc, muy difícil. Y si ya es por encima de un cc, si lo pongo en un suero, y depende de la cantidad que pongo la cantidad de suero para darle 1 hora 40 minutos o 2 horas. Depende como el paciente lo tolere. Entonces, mirando esto que está aquí, la concentración primero, la dosis después, volumen al final. Déjame darte un ejemplo clínico, por ejemplo. Un médico recibe un vial de NAD de 500 miligramos, ok, en 10 mililitros. Y él desea administrar, otra vez más, 250 miligramos. Ahora, ¿qué pasa? Se extrae 2.5 ml por error. ¿Tú sabes cuánto que le estamos dando al paciente? Tin, tum, tin, tum, tin, tum. Él solamente va a recibir 125 miligramos. Eso quiere decir que si extrae 10 cc, el paciente va a recibir 500 miligramos por completo. La lectura correcta de la etiqueta evita tanto la infradosificación como la sobredosificación. ¿Cómo lo ven? Ahora vámonos en inglés. Now we're going in English. Before we administer NAD, we must distinguish three concepts: total amount, concentration, and volume. In this example, the vial contains 500 milligrams in 10 ml. Remember, 10 ml and 10 cc is the same thing because ml and cc, cubic centimeter, they occupy the same space. To determine the concentration you have to divide the total amount by the total volume. For example, 500 milligrams right here. Let me see, I have 500 milligrams divided by 10 ml, which is going to give you an equal of 50 milligrams per ml or per cc. Now assume that the prescribed dose is 250 milligrams. To determine how many milliliters to administer, divide the desired dose by the concentration. An example, 250 divided by 50, it will be equal to what? 5 ml. You see it here. We must draw 5 ml. That's it. Now, this calculation should be performed every time because different products may have different concentration. We should never assume that all NAD vials contain the same amount of milliliters or cc. The clinician should also document the concentration, the prescribed dose, the administered volume, the route, and the lat number, and the patient response. Now, remember, concentration first, dose second, volume last. Let me give an example. A physician received a vial containing 500 milligrams of NAD in 10 ml, as you have here, and intends to administer 250 milligrams. If 2.5 is withdrawn by mistake, the patient will only receive what? 125 milligrams. If the entire 10 ml was administered, now the patient will receive the complete 500 milligrams. Let me tell you, I never do that. What I mean I never do that is that I would put intramuscular 0.5 or 1 ml. I will never go with 5 ml in the muscle. I like to go in the muscle with either 5 or with 10 in an IV and slowed between 1 hour and 45 minutes or 2 hours, depending on how the patient actually tolerates the whole substance. So, by the way, once again, all these practical notes that I have here is the guidance for you to follow. I mean, this is an advice. You don't have to follow this, but this is just an advice. So, para todos ustedes, mis queridos colegas, o los que están entrando en esta área ahora mismo, esto aquí presenta un protocolo estándar universal por todos los estudios que se han hecho y vamos a hablar de esos estudios más hacia adelante. Ok, hasta ese momento hemos aprendido qué es el NAD, cómo participa en la bioenergética celular y cómo calcular correctamente una dosis. Sin embargo, existe un concepto igual de importante, con frecuencia se pasa por alto: la velocidad de administración.
Y quiero hacer un paréntesis aquí porque tengo un doctor muy respetado, muy calificado, estudia bastante, es un fajador en la República Dominicana y aquí en Estados Unidos, el doctor Franklin Polanco, siempre estudia, siempre está al tanto. Y él me hizo un comentario de cómo él mismo se puso el NAD en un suero y lo aceleró para ver qué tanto él puede aguantar. Y por poco se nos muere el hombre. Bueno, gracias a Dios está con nosotros, mi jefe. Se me cuida por ahí. Anyway, muchos profesionales observan la concentración del vial, por ejemplo, míralo aquí, 500 miligramos en 10 ml y 50 miligramos por mililitro. Y asume que esa concentración determinará o determina si la terapia será bien tolerada. En realidad, la concentración y la velocidad de infusión son dos conceptos completamente diferentes. La concentración indica cuántos miligramos del medicamento existen en cada mililitro de solución. La velocidad de infusión indica cuántos miligramos recibe el paciente por unidad de tiempo, generalmente expresado en miligramos por minuto. ¿Qué significa esto? Bueno, que dos pacientes pueden recibir exactamente el mismo vial con la misma concentración y la misma dosis total, pero experimentar respuestas muy diferentes, dependiendo de la rapidez con la que se administre la infusión. Ustedes saben que muchas veces, imagínate, tú tienes tu clínica, tienes 4 sillones, tienes 5 sillones, tienes 6 sillones reclinables, tienes a tu paciente ahí y ahora son las 4 de la tarde o las 5 de la tarde, tú estás de las 5 de la mañana o de las 6 de la mañana y ¿qué pasa? Llegó ese paciente a las 4 que él quiere un NAD y tú se lo pones en tu suero y tú sabes que eso va a durar entre 1 hora y media a 2 horas fácil con un solo paciente, donde tú estás perdiendo tiempo, donde no estás ganando dinero. Pues fíjese que usted tiene que aguantarse tranquilito y dejar que eso pase tranquilito. Porque recuerda lo que hablamos. No es darle el medicamento, es que él llegue bien a su casa. Ahora, el NAD acepta un hidruro. Eso yo creo que usted lo entienda. Lo del calor que se siente. Otra vez, el NAD, lo que vamos a poner nosotros. ¿Ok? O qué podemos nosotros ver cuando un paciente A y un paciente B reaccionan diferente. Vamos a entender qué es lo que hace el NAD. El NAD acepta un hidruro, hidrógeno y dos electrones. Otra vez, él acepta un hidruro, hidrógeno con dos electrones y un protón. El otro protón normalmente se libera al medio. El producto es NADPH. ¿Cuál es el producto? NADPH. No te olvides de eso. El NAD más dos electrones más NADH más electrón. Esto ocurre específicamente de manera controlada mediante enzimas. No es una liberación explosiva de energía, como si ustedes buscan, pueden buscar ahí lo que se llama la human combustion, la combustión humana, en el cual hemos tenido casos que el paciente está sentado y se quema completamente el área donde él está, más no todo lo que está alrededor. Increíble. Y busquen eso para que ustedes vean. Se llama human combustion. No es, esto del NAD no es una liberación explosiva, recuerden eso, de energía. La energía de los electrones del NADH se transfiere gradualmente. Recuerda que él solamente puede transportar dos electrones o dos hidrógenos, ¿ok? Se transfiere gradualmente por la cadena respiratoria para crear el gradiente de protones, que es lo que impulsa la ATP sintasa. Por eso la sensación de energía, crash, la presión torácica, náusea, cefalea o malestar durante una infusión rápida no debe explicarse como una pérdida explosiva de hidrógenos. El mecanismo exacto de esas reacciones no es, y vuelto a repito, no está bien establecido todavía en ensayos clínicos y no debe presentarse como un hecho bioquímico demostrado. Ahora, ¿qué dice realmente la evidencia clínica? ¿Ok? Míralo aquí. Aquí tenemos, estas son mis evidencias clínicas, ¿ok? Bueno, no mías, sino que esos son los estudios que se han hecho. La literatura humana reciente señala que el NAD intravenoso está mucho menos estudiado que los precursores orales. Una revisión sistemática no encontró ensayos clínicos elegibles que demuestren o que demostrarán
resultados del NID IV o del intramuscular para el anti-aging o para wellness. También señala que los estudios IV existen o lo que existen que tenemos otros son muy pequeños, nos hacen falta más, principalmente farmacokinéticos para su seguridad. Incluso el NR y el NMN, los estudios utilizan dosis orales, por ejemplo, 1000 miligramos diarios, no concentraciones de IV en miligramos por mililitros, lo cual aumenta metabolitos del NAD. No siempre se traduce en beneficios funcionales consistentes. Ahora, ¿cómo debemos enseñarlo o ustedes mirarlo desde este punto de vista? A nivel académicamente, lo que yo quiero que ustedes miren es esto. No existe actualmente una concentración intravenosa de NAD en miligramos por mililitro establecida por los estudios ni de David Sinclair ni de nadie para prevenir reacciones adversas o alteraciones genéticas. ¿Ustedes me están escuchando? Estamos todavía en muchos estudios porque sí hay estudios a nivel del NAD oral, pero no a nivel intravenoso. Ustedes sí deberían ser que cuando estén administrando esto, estén documentando todo y en base a productos de observaciones, ¿ok? Ustedes puedan documentarlo y podamos presentarlo después de lo que estamos viendo con nuestros pacientes. Ustedes los doctores, ustedes son científicos, pueden dedicarse para eso. Los pocos estudios clínicos disponibles sobre el NAD intravenoso han observado que una administración más rápida se asocia con una mayor frecuencia de síntomas ahí, papacito, como cuáles, como la náusea, como la presión o como una opresión torácica, una cefalea, dolor de cabeza, un malestar abdominal, una sensación de calor, una ansiedad o incomodidad durante la infusión. En varios estudios, estos síntomas disminuyeron al reducir la velocidad de administración, lo que sugiere que la tolerabilidad está relacionada principalmente con la velocidad de la infusión y no únicamente con la concentración del producto. Sin embargo, los mecanismos fisiológicos responsables de estas reacciones no se comprenden completamente y todavía continúan siendo objetivo de investigación. Por ejemplo, uno de los primeros estudios clínicos utilizó aproximadamente 750 miligramos de NAD administrados durante cerca de 6 horas. Oye, esta vaina, 6 horas, equivalente a una velocidad aproximada de 2 miligramos por minuto, precisamente para mejorar la tolerabilidad durante esta infusión. Estudios más recientes también han demostrado que reducir la velocidad puede disminuir la aparición de molestias durante este tratamiento. Es importante destacar que hasta la fecha no existe consenso internacional que establezca una velocidad universal de administración para todas las indicaciones clínicas. La velocidad utilizada debe seguir el protocolo institucional, la información del fabricante cuando esté disponible y el juicio clínico del profesional responsable. Entonces, la concentración determina lo que contiene la jeringuilla. La velocidad de infusión determina tan rápido lo recibe o qué tan rápido lo recibe el paciente. Nunca confunda estos dos conceptos. Otra vez más. ¿Ok? Otra vez. ¿Ok? Vamos a hablar de esto bien. La concentración determina lo que la jeringuilla... ¿Qué? Vamos a ver, muchachos. ¿Qué fue lo que yo estoy diciendo? Otra vez. Vamos a ver, doctores. ¿Qué determina la jeringuilla? La concentración. Otra vez más. La concentración determina lo que contiene la jeringuilla. La velocidad de infusión determina qué tan rápido lo recibe el paciente. Nunca confundan estos dos conceptos. Otro ejemplo clínico para ustedes. Imagínense dos pacientes que reciben 500 miligramos de NAD, preparados con la misma concentración de 50 miligramos por mililitros. El primer paciente recibe la infusión lentamente durante varias horas y la tolera adecuadamente. Ahora, el segundo paciente recibe exactamente la misma dosis y la misma concentración, pero en un tiempo mucho menor, es decir, fue más rápido. Durante la infusión, presenta este paciente náuseas, sensación de calor, una presión torácica,
por lo que el profesional disminuye la velocidad de administración y los síntomas mejoran. En este ejemplo, la concentración nunca cambió. Lo único que cambió fue la velocidad con la que el organismo recibió el NAD, el NAD. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Una vez más, que en base a todos los estudios que tenemos aquí, que ustedes lo tienen aquí, lo pueden buscar, búsquenlo para que ustedes vean ese estudio y se lo puedan comer y devorar. El problema no está en la concentración, el problema está en la rapidez. Y normalmente todos nosotros sabemos lo que lo hemos hecho, que si va un poquito rápido, en el momento el paciente te lo deja saber. Es muy difícil que tú termines una infusión y que el paciente salga de tu clínica, salga de tu hospital, salga de tu área de trabajo y tenga un problema más tarde. Eso no ocurre así. Eso ocurre cuando tú la estás administrando, bajo los estudios que nosotros hemos visto. ¿Ok? Ahora voy con la parte en inglés. Why does the infusion rate matter? Well, so far we have learned that what is NAD, how we participate in cellular bioenergetics, and how to calculate the correct dose. However, there is another concept that is equally important, and it is often overlooked: the infusion rate. Many clinicians focus on the concentration of the vial. For example, 500 milligrams in 10 ml, 50 milligrams per ml, and assume that this concentration determines whether the therapy will be well tolerated or not. Well, in reality, concentration and infusion rate are two completely different concepts. Concentration tells us how many milligrams of drugs are present in each milliliters of solution. And I'm going to say thanks, Dr. Kat, in the Philippines, in Manila, and your husband, the surgeon, plastic surgeon, he's the best in Manila. If anybody want to get any surgery done in Manila, I got the best doctor. Just contact me and I will give you the information. In aesthetic, another doctor, Dr. Kat. You should look for her in YouTube. You should look for her in Facebook. They are very good. So when we talk about infusion rate, it tells us how many milligrams the patient receives over time, usually expressed as milligrams per minute or milligrams/minute. Therefore, if we have two patients that may receive the same vial with the same concentration and the same total dose, yet experience different responses. And why? Because it's depending on how quickly the medication is infused. The limited clinical studies currently available on IV NAD have reported that faster administration is associated with a higher frequency of symptoms such as nausea, chest discomfort, or even pressure, headache, abdominal discomfort, flushing, anxiety, or infusion-related discomfort. In many studies, these symptoms improve when the infusion rate was reduced, when we slowed down the drip, suggesting that tolerability is influenced primarily by the rate of administration rather than by the concentration alone. However, the precise physiological mechanisms responsible for these reactions remain incompletely understood and require further investigation. And that is the reason why I'm saying to you, now that you see your patients out there, document, because that is not enough, and we are doing it every other day. Document so that we could get a whole set in which the National Certification Medical Association could actually invite all of you guys to present all your findings, so that we could have more knowledge clinically on how fast or how slow can we do this and the symptoms that the patient experience while they're with you. Because normally they experience all those symptoms while they are taking the infusion. After the infusion has gone and they walk away, we have not seen anything that is related to the NAD infusion. Now, let's say if we administer, in one of the studies that administered 750 milligrams of IV NAD over about 6 hours, corresponding to an infusion rate of roughly 2 milligrams per minute, specifically to improve patient tolerability.
More recent investigations have also reported fewer infusion-related symptoms when a slower administration rates are used. It is important to emphasize that there is currently no universally accepted infusion rate for IV NAD across all clinical settings. Administration should be followed through the institutional protocols, manufacturer recommendation when available, of course, and the treating clinician's professional judgment. That's you. Now, concentration, remember, tells you what it is in the syringe. Infusion rate tells you how quickly the patient received it. Never confuse these two concepts. And let me give you a clinical example. Two patients that receive 500 milligrams of IV NAD prepare at the same concentration of 50 milligrams per ml. The first patient received the infusion slowly over several hours, and he tolerates it well. But the second patient received the same dose at the same concentration, but over a much shorter period of time. And this patient developed nausea, flushing, and chest discomfort. After slowing the infusion rate, the symptoms improve. So in this example, the concentration never changed. The only variable that changed was the rate at which the patient received this medication. You see that? So the problem is not really the concentration, it's the flow rate. Now, esto probablemente debería ser, digo yo, para ustedes un principio específico, porque conectamos la bioquímica del NAD con el principio fundamental de farmacología clínica. La diferencia en concentración, en la dosis y la velocidad de administración. ¿Ok? Entonces, y todo lo que he hablado ha sido vaqueado o está respaldado por evidencias disponibles que enfatizan la seguridad del paciente. A nivel bioquímico o bioquímicamente, el NAD no recoge varios iones de hidrógenos libres ni provoca una explosión energética en una reacción catalizada por una deshidrogenasa. El NAD acepta un hidruro, recuérdate, de hidrógeno y 2 electrones y un protón. El otro protón normalmente se libera. ¿Ok? Y así eso es todo. So, recuérdense de esto, mis hijos, y para adelante. Mucha protección y documenten todo. Thank you guys, we have finished. Muchas gracias, hemos terminado. Espero que les haya gustado. Y si ustedes quieren que haga otra cosa más corta, no puedo. Es demasiada información. If you want me to make this more shorter, it's difficult. It's a lot of information. But if you like this, please say you like it. Subscribe to my channel. Share this. Si te gustó esto, por favor, dale un like, dale a la campanita, suscríbete, comenta, hazme comentario, mándaselo a otra persona que tú creas que esto le puede ayudar. Anyway, muchas gracias. Yo soy una vez más Dante Joa, tu amigo. Bye bye. Take care.